Buen día, ¿qué tal Bueno, está? la idea de hoy es una clase abierta, ¿no? La idea es que ustedes propongan los temas de consulta sobre lo que ya hemos visto y lo que a ustedes ya han trabajado el material de lectura, ¿no? Sobre los 3 ejes temáticos, ya incluso han tenido sus primeras experiencias en el aula virtual, en los cuestionarios. Ya los cuestionarios de la semana pasada y esta semana son todos cuestionarios que están incluidos dentro de la guía de trabajos prácticos. Buen día, Iliana. Hola, JJ. Buen día. Cuando Eh, me digas, podemos empezar a grabar. la idea de hoy es escucharlos un poquito a ustedes para ver cuáles son los inconvenientes que han tenido hasta acá, ¿no? Todo el material que vamos a trabajar para el primer parcial ya tienen ustedes, está el manual de teoría en el cual se tienen que apoyar, los textos que hemos ido entregándole, tanto del enfoque marcológico en la primera semana, el análisis multicriterio en la segunda semana, acompañado siempre con textos generales sobre proyectos, básicamente los textos de Zapac Chaín y Vaca Urbina, que son dos referentes, ¿no?, en la formulación y evaluación de proyectos. Y otros textos también que se han ido sumando de matemáticas financieras y de ingeniería económica de proyectos que le enviamos por Classroom. Es decir, material para lectura hay bastante, ¿no? Entonces, lo que sí queremos ahora es que ustedes actúen ya como estudiantes universitarios, ¿no? Ya hay que empezar a tener otra dinámica como estudiantes, ¿no? Prácticamente todo está en los libros, en los textos. Nosotros seleccionamos algunos de ellos, pero hay una nutrida cantidad de bibliografía temática sobre los distintos temas, ¿no?, que hemos visto hasta ahora. En el caso del enfoque marcológico, el manual del ILPE es un manual muy explícito con respecto a la presentación del enfoque y en todos sus pasos, ¿no? Nosotros hemos hecho hincapié en algunos aspectos que consideramos relevantes o importantes en esta instancia de formación, ¿no? Recuerden que nosotros lo único que hacemos es abrirle las puertas para el ingreso a un conocimiento mucho más amplio y que la experimentación que van a desarrollar ustedes tiene que ser el apoyo fundamental de la aplicación de estas herramientas conceptuales que están contenidas prácticamente en todos los libros. A diferencia de otras ciencias donde se está desarrollando el conocimiento, en el área financiera de la formulación y evaluación de proyectos, prácticamente está todo el material disponible. Puede haber diferencias de léxico entre un autor y otro, pero conceptualmente no ha cambiado y no va a cambiar significativa o en forma relevante. Al igual que en el caso del enfoque, ¿no? El ILPE todo el tiempo está actualizándolo, pero no va a haber un cambio muy estructural al respecto de cómo encarar un proyecto de inversión. Dentro del análisis multicriterio, bueno, ustedes han tenido oportunidad a través de los talleres trabajar con 2 herramientas que tienen que ver con la decisión cuando tenemos múltiples criterios para tomar decisiones, ¿no?, que es el caso de la suma lineal ponderada, un análisis más lineal en la ponderación, y el método analítico jerárquico de Satie, que nos lleva a analizar algunas lógicas en los procesos de ponderación. Pero la lógica del análisis multicriterio es siempre la misma, es decir, cómo hago yo para tomar una decisión sobre multiplicidad de criterios y que esa decisión de alguna manera refleje, ¿no?, esa complejidad de la que siempre hemos hablado en el proyecto de inversión. Dicho esto, digamos, están planteados ya los 3 ejes y por lo tanto, digamos, lo que queremos nosotros en este intercambio es que ustedes se expresen. Buen día, Fabiana Noelia. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Hola, Doc.
Entonces, bueno, es la idea. El día viernes, Ileana, a solicitud en parte de ustedes y bajo mi absoluta negativa, ¿no? Les va a desarrollar un paso a paso de un cuestionario, de un ejercicio, ¿no? Yo soy, ya los planteé, yo soy enemigo del desarrollo del paso a paso, porque nos hacen perezosos, ¿no? Nos llevan a no pensar. El otro día charlando con un colega, No me lees, pues, no va a ser un paso a paso, son así, los lineamientos generales para resolver los TPs y algunas cosas que hay que tener en cuenta. Pero no esperen que esté el paso a paso resuelto, ¿sí? Va a haber algunos bueno, indicadores de cómo resolver. eso me deja más tranquilo. Eh, en la vida del ejercicio profesional ustedes tienen que entender que se nos van a presentar situaciones complejas, ¿no? Y tenemos que tomar decisiones. Entonces, es importante que la experiencia de asumir esa responsabilidad de decidir y de utilizar herramientas, la tenemos que desarrollar ahora siendo estudiantes, ¿no? El día de mañana, trabajando para un proyecto, le van a decir, che, tengo este fluente, ¿qué hago con este fluente? ¿No? ¿Dónde lo tiro? Porque la autoridad de aplicación dice que no lo puedo disponer, y le van a pedir a ustedes que resuelvan el problema, ¿no? Bueno, en ese punto van a tener que pensar cómo resolverlo. Eso no significa que no van a tener apoyatura, pero nadie le va a hacer el trabajo, salvo que ustedes paguen para que alguien haga el trabajo, ¿no? Pero si una empresa los tiene contratados a ustedes para que les resuelva el problema y ustedes a su vez le dicen a la empresa que les tiene que dar plata para contratar a un tercero para resolver un problema que tienen que resolver ustedes, y ahí entramos en un problema, ¿no? Es muy común que los profesionales, en general de todas las ramas, específicamente en la rama del ambiente y los recursos naturales, tengamos que estar todo el tiempo decidiendo tecnologías, localización de proyectos, procesos productivos, los mercados en los cuales incorporar nuestro producto o nuestro recurso natural. Todo el tiempo vamos a estar tomando decisiones sobre la base de 1, de 2, de 3 o de más criterios, pero todo el tiempo vamos a estar tomando decisiones. Y todo el tiempo vamos a estar en esta permanente disyuntiva de qué es mejor, ¿no? Siempre planteándonos desde el lugar en que estamos tomando una decisión, ¿no? Ahí vienen los juegos de roles también, ¿no? Entonces, en muchos de los casos estaremos como gerente técnico ambiental dentro de una empresa y tendremos que tomar decisiones que sean las mejores para el ambiente, pero tratando de compatibilizar los intereses propios empresarios, que como ustedes saben, tiene que ver más con lo estrictamente financiero, ¿no? Es decir, tratar de resolver el problema, sí, pero al mínimo costo posible y que no afecte significativamente la rentabilidad dentro de una empresa. Entonces, para eso tendremos que ser muy creativos, innovadores, tenemos que hacer propuestas técnicas que siempre vayan un poquito más allá y convencer, obviamente, a los empresarios, hablando en su lenguaje económico, de las necesidades de incorporar todo tipo de mejoras a un proceso productivo, incorporando el ambiente dentro de ese proceso, ¿no? También tenemos que ayudar a los empresarios o a los emprendedores a tomar las mejores decisiones de asignación de recursos. Y para eso, obviamente, tenemos que manejar mucha información, tengo que estudiar, ¿no? Una característica común en los proyectos de inversión es justamente esto de estudiar, ¿no? Hacer un diagnóstico de la situación antes de que el proyecto se desarrolle, la identificación correcta de los problemas, ir hacia las causas profundas, analizar los efectos, hacer las propuestas, definir una estrategia, ¿no?
cuando definimos la estrategia, aparece la dimensión del proyecto de inversión, esa serie coordinada de acciones que si yo las hago correctamente, lo que tenemos que observar es que vamos a resolver el problema, ¿no? Esa es la lógica que nosotros esperamos. Si actuamos adecuadamente sobre las causas que generan un problema, vamos a tener buenos resultados de cada una de esas acciones, vamos a contribuir con la meta proyectada y seguramente vamos a aportar a esos objetivos generales o fines que tienen todo proyecto de inversión en esa lógica vertical, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver nuestra dimensión como profesionales, ¿no? En general, yo les comentaba desde la primera semana que todos, ¿no? Vamos a estar involucrados de manera directa o indirecta con un proyecto de inversión, todos, ¿no? Sea haciendo un estudio, sea trabajando en la solución de algún problema en particular, trabajando en el ámbito de la técnica, trabajando en el ámbito del ambiente y los estudios de tipo ambiental. Vamos a tener, e incluso en algunos casos van a trabajar desde el lado de la evaluación, ¿no? El evaluador tiene que estar muy formado en lo que está evaluando, ¿no? Es decir, si yo quiero evaluar algo para lo que no estoy formado para evaluar, y bueno, seguramente la evaluación no va a ser del todo la mejor. Podemos evaluar conceptualmente, podemos evaluar algunas cositas, pero se nos van a escapar otras. Por eso la evaluación, igual que la formulación, es una tarea interdisciplinaria. Entonces, cuando yo tengo un grupo de profesiones que formulan un proyecto, debería tener un grupo equivalente para la evaluación. Eso sería lo ideal. En la realidad, digamos, vamos a observar que por problemas de recursos disponibles, esas evaluaciones no son tan interdisciplinarias como uno pretendería. Y estoy hablando específicamente de un área de estudios, que es el área de estudios de impactos ambientales y sociales, que es un área exigida por ley, ¿no? Nuestra ley 7070, que define un instrumento de comando y control, obliga a todos los emprendimientos de determinada magnitud a desarrollar un estudio específico de un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, el proponente, el inversor, el emprendedor, además de pensar en los estudios que le van a dar la factibilidad de la perspectiva privada, son obligados hoy también a presentar un estudio que tiene que ver con las cuestiones de tipo ambientales y redundantemente, como dice nuestra ley, social, ¿no? El ambiente incluye también ya el concepto del ámbito, del entorno en el cual un proyecto se va a desarrollar, donde está también el ser humano. Pero se le pone énfasis en nuestra ley ambiental y se le dice estudios de impactos ambientales y sociales, ¿no? Es una redundancia, pero bueno, como estábamos acostumbrados a no darle mucha importancia a lo social, parece que fue necesario enfatizar ahí. Bueno, largamos entonces. Sí, largamos. Ya, ahora me llamo al silencio y queremos escuchar preguntas inteligentes, preguntas que nos hagan reflexionar, preguntas que nos conduzcan a un crecimiento intelectual también. Ok. La primera pregunta es de María Guadalupe y dice si nos puedes repetir la fecha del parcial y el récord. ¡Qué pregunta inteligente! ¡Qué pregunta inteligente, interesante! Está planificando. Nos hace reflexionar profundamente María Guadalupe. Muy bien. Bueno, como hemos charlado ya en otras oportunidades, la semana pasada, más precisamente, si ustedes entran al aula virtual van a encontrar ustedes que la fecha del parcial es para este sábado, ¿no? Pero le habíamos informado ya que vamos a postergar una semana, básicamente para darles tiempos de maduración de algunos conceptos básicos. Nosotros la semana que viene ya la teoría avanzamos al área de estudios financieros, es decir, ya empezamos a hablar de flujo de fondos, de indicadores de rentabilidad, ya empezamos a otra temática, ¿no? Pero bueno, esta semana va a ser una semana como para
reflexionar al respecto de las herramientas que tenemos y del uso de estas herramientas, ¿no? Así que le damos una semana más. Recuerden ustedes que estamos transitando la 4ª semana y esta primera parte de la materia tiene solamente 6 semanas. Vamos a tener el primer parcial nada más y los 2 parciales siguientes, el segundo y el tercero, lo vamos a hacer el año que viene, cuando se reinicien las actividades de acuerdo al cronograma establecido por la Facultad de Ciencias Naturales. Así que vamos a tener un impasse que va a ser interesante para ir madurando algunas cuestiones financieras que vamos a empezar a ver ya a partir de la semana que viene, ¿no? Que es el otro eje temático de la materia. Nos vamos a meter dentro del proyecto, pero para estudiarlo desde el punto de vista financiero, ¿no? Cuando uno mira un proyecto, también lo que observa son flujos de fondos, es decir, plata, ¿no? Mucha plata. Entra y sale plata. No necesariamente vamos a nosotros trabajar con proyectos en los cuales exista lo que se llama un ingreso directo de la actividad, es decir, que el beneficiario pague por el bien o el servicio. En muchos de los casos, los ingresos de los proyectos de inversión son indirectos, es decir, provienen de la administración, de alguna fundación, de fondos internacionales, ¿no? Que van a aportar para garantizar que el proyecto se desarrolle, ¿no? Es decir, muchos de los proyectos de ustedes no van a tener un ingreso directo, es decir, el beneficiario del proyecto, porque siempre los hay, no van a pagar en forma directa por el desarrollo del proyecto, sino va a haber un trabajo, un desarrollo indirecto. Entonces, pero siempre va a haber flujos, ¿no? Flujos de fondos. Siempre la componente negativa va a estar, que es la que me va a definir los costos de inversión y los costos operativos, ¿no? Siempre va a estar esa componente. Y la componente del flujo positivo puede ser directa o indirecta, ¿no? Pero lo que sí vamos a ver nosotros es que en todos los casos va a haber un sector que se va a ver beneficiado, es decir, vamos a observar en ese sector un aumento en el bienestar de los individuos, concepto económico que deberían manejar. No voy a redundar en eso porque eso es economía, pero ustedes ya saben qué significa el aumento del bienestar dentro de la sociedad. Entonces, el parcial se pasa, ¿no? Una semana para darle este tiempo, por ejemplo, este espacio. Este espacio se los entregamos a ustedes para que ustedes planteen sus dudas, ¿no? Tenemos otra pregunta de María Yapura. Dice, buen día, profe. Cuando nos da el horizonte del proyecto, ¿podemos usar la vida útil de las tecnologías que se van a utilizar? El horizonte, habrán leído ustedes en el material bibliográfico que les suministramos. El horizonte se define arbitrariamente, ¿no? ¿Qué significa eso? Que es el proyecto y el proyectista el que define un horizonte de evaluación, ¿no? Por más que la vida útil del proyecto sea mucho más prolongada, ¿no? Pero es necesario ponerle un corte. Entonces ahí vamos a encontrar nosotros una primera diferencia entre el horizonte y la vida útil. Hay muchos proyectos que tienen una vida útil acotada a la resolución del problema o conflicto. Hay otros proyectos de explotación de recursos naturales no renovables que tienen un horizonte estimado en función de la ley del mineral, la capacidad del reservorio del recurso natural, y cuando disminuye esa potencialidad llegamos al fin del proyecto, la vida útil, ¿no? Y con ello vienen lo que se llaman etapas de abandono. Esto lo vamos a ver en proyectos hidrocarburíferos, que hay muchos en nuestra provincia, o proyectos mineros que están en pleno auge y en pleno crecimiento en la actualidad en nuestra provincia, sobre todo la minería de litio. Entonces, ahí vamos a tener nosotros la vida útil, ¿no? Hay otros proyectos que se pasan de generación en generación, ¿no? Hay proyectos que tienen más de 400 años, 500 años, ¿no? Proyectos que vienen ya desarrollándose de hace mucho tiempo y que nunca han parado de generar bienes o de prestar algún servicio a la sociedad, ¿no? Nunca han parado, siempre han tenido su desarrollo.
Ahora, a los fines de la evaluación yo tengo que ponerle un límite a ese proyecto, ¿no? Tengo que ponerle una cota. ¿Para qué? Para poder en ese tiempo definir, ¿no?, la evaluación. Es decir, tomar una decisión, ¿no? Entonces, vamos a tomar una decisión sobre ese tiempo acotado, que es el horizonte del proyecto, ¿no? Ese tiempo T. Lo arbitrario no quita que yo pueda ligar, ¿no?, el tiempo T a alguna cuestión interna del proyecto. Por ejemplo, un cambio en la política, ¿no? Ustedes van a ver que cuando aparecen las líneas de financiamiento con una nueva gestión de gobierno, la mayoría de los formularios, el horizonte coincide con el horizonte temporal de la gestión de gobierno, ¿no? Entonces van a ver que los horizontes son de 4 años. Puede coincidir ese tiempo con la reposición de bienes de capital, ¿no? Es decir, si yo tengo que reponer una parte importante de mi capital a los 10 años, puedo definir como horizontes temporal ese horizonte de renovación, ¿no?, para por lo menos definir ese ciclo. También el horizonte está asociado al tiempo de recupero de la inversión, ¿no? También. Es decir, yo nunca voy a poner un horizonte por debajo del tiempo de recupero de la inversión, nunca, ¿no? Mínimamente el doble. Si mi tiempo de recupero de la inversión son 2 años, mínimo 4, ¿no? Si son 3 años el tiempo de recupero, mínimo 6. ¿Con qué idea? Bueno, con la idea de que por lo menos en el horizonte del proyecto tengamos flujo de fondos positivos y una rentabilidad positiva, ¿no? Es decir, si yo recupero mi inversión en 2 años, recién al tercero voy a tener una ganancia, ¿no? Entonces, si yo le pongo un horizonte menor que el tiempo de recupero de la inversión, siempre me va a dar negativo, ¿no?, los indicadores de rentabilidad. Entonces, también tiene que haber una cierta razonabilidad a la hora de definir ese horizonte del proyecto, ¿no? Ok. No sé si tienen más preguntas. No hay más preguntas en el chat por el momento. Bueno, listo. Terminamos entonces la consulta de hoy. Gracias por haber participado. Y es bueno saber que no tienen dificultades ni en la parte conceptual ni teórica, ni en la parte práctica, ¿no?, para la resolución de los ejercicios. Eso está bueno. Gracias por haber estado y nos vemos el próximo viernes. ¿Está bien? Nazarena, no sé, depende de lo que digan los chicos. Nazarena dice que comencemos con la guía, no se entiende qué guía, Nazarena. ¿Qué guía de qué? No sé, no entendí la pregunta, o sea, el comentario. Comencemos por la guía, no se entiende la guía, dice. Acá hay una pregunta de Julieta Quinto. Ajá. Dice, profe, para el cálculo del VAN, si tenemos valores fijos de beneficios netos, ¿es necesario realizar el descuento año por año? Bueno, Hay un tema ahí siempre recordemos nosotros que los proyectos, ¿no?, al tener una dimensión temporal, va a haber varias instancias, ¿no?, que eso ya lo hemos visto. Hay una instancia específica en un proyecto de inversión que es la etapa de la inversión. La etapa de la inversión es una etapa donde ustedes se acuerdan de economía, ¿no? Y en economía nosotros hablábamos de capital, ¿no? El capital, ya ustedes lo saben, tiene varios componentes. Hay una componente que refleja la inversión en bienes de capital, que tiene que ver con la tierra, sus mejoras, el capital de explotación fijo y el capital de explotación circulante. El circulante es lo operativo, mientras que el resto del capital normalmente en la inversión se concentra la incorporación de esos bienes de capital. ¿Qué observamos ahí? Flujos de fondos. Flujos de fondos. ¿Qué es un flujo de fondos? Es un movimiento real de dinero, ¿no?
es un movimiento real de dinero. Ingresan bienes que van a conformar parte del capital empresario y egresa del proyecto dinero en concepto de pago, retribución por esos bienes del capital que se incorporan al proyecto. Esa etapa de inversión, que es donde todavía no estamos produciendo el bien o servicio, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Todavía no lo estamos produciendo, sino estamos dotándolo al proyecto de todo lo necesario para producir. Estamos construyendo, estamos incorporando maquinaria, estamos desmontando, estamos preparando el suelo, incorporando mejoras, ¿no? Estamos haciendo todas las actividades inherentes a esa instancia o etapa de inversión. Todavía no estamos produciendo nada, ¿no? Esa etapa puede ser muy corta o puede ser muy larga, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto, de la magnitud del proyecto, puede depender de muchas cosas. Ahí automáticamente aparece un flujo de fondos que normalmente se concentra en el periodo que llamamos periodo cero, ¿no? El periodo cero convencionalmente se lo define o describe al momento en que se realiza la inversión. Cuando empezamos a operar el proyecto o cuando empezamos a obtener los beneficios idealizados por el proyecto, cuando empezamos a percibir los beneficios idealizados por el proyecto, esto puede ser un flujo de fondos positivo o puede ser una mejora en el bienestar de la sociedad, cualquiera de las dos cosas. Entramos a lo que se llama la fase operativa del proyecto. Entonces, empezamos a producir el bien, a generar el servicio y a ofrecerlos a la sociedad. Acá aparecen otras dos componentes de flujo de fondos. Ahí aparecen otras componentes, flujo de fondos positivos y flujo de fondos negativos durante la vida operativa del proyecto, ¿no? Durante la vida operativa vamos a encontrar flujo de fondos positivos y flujo de fondos negativos. Cuando eso sucede, ¿qué vamos a observar nosotros? Que año por año va a haber un flujo neto, ¿no? Un flujo neto, ¿no? Ese flujo neto es la diferencia entre el ingreso y el egreso, es decir, entre el flujo positivo y el flujo negativo, ¿no? Eso no tiene que generarles muchas dudas porque ustedes ya han tenido eso en economía, ¿no? Ese flujo neto es la diferencia entre la plata que ingresa al proyecto y la plata que egresa. Entonces, vamos a ir nosotros construyendo ese flujo de fondos a lo largo de la vida útil del proyecto. Entonces voy a tener una componente negativa en la componente de inversión porque mucha plata sale ahí, ¿no? La plata fluye hacia el sistema justamente para garantizar ese flujo real de bienes que van hacia el proyecto, ¿no? Ahí no hay mucho. En el año 1 vamos a tener esa componente neta, ese balance entre lo que ingresa y lo que egresa. Y así año tras año. Es ahí donde viene el concepto de equivalencia financiera, ¿no? Es ahí. Ustedes ya saben que los flujos de fondos ubicados en tiempos diferentes, como tienen ustedes en la guía teórica, como tienen en los textos de lectura que les entregamos, no son suma de dineros equivalentes por más que sean uniformes, es decir, en magnitudes semejantes. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que vamos a mirar flujos, ¿no? Que van a tener signos negativos y signos positivos a lo largo del horizonte o vida útil del proyecto. Eso es lo que aparece, ¿no? Automáticamente. Como esas sumas de dineros no son equivalentes por las razones que ustedes ya conocen, y si no conocen hay que estudiar, chicos, ¿no? Hay que estudiar, no hay otra, hay que sentarse a leer, sentarse a estudiar, apropiarse de los conocimientos. Por las razones que ustedes conocen, esas sumas de dinero no son equivalentes.
Por lo tanto, yo tengo que transformar esas sumas no equivalentes en sumas equivalentes. ¿Por qué? Porque si no, no puedo compararlas, no puedo hacer operaciones, ¿no? Las operaciones típicas matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, no puedo hacerlas. ¿Por qué? Porque no son equivalentes, ¿no? Es como decir, yo no puedo sumar una variable del análisis multicriterio expresada en toneladas con otra expresada en pesos y con otra expresada en partes por millón. Es lo mismo, ¿no? Entonces tengo que buscar una equivalencia entre las toneladas, entre los pesos y entre las partes por millón. Tengo que encontrar una equivalencia, ¿no? ¿Para qué? Para poder después operarlas. Es decir, operar matemáticamente, ¿no? Las sumas de dinero o las variables. Entonces, cuando yo les digo que las sumas de dinero ubicadas en tiempos distintos no son equivalentes, le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que yo no puedo hacer operaciones matemáticas con esto. Yo primero tengo que transformar esa suma de dinero en sumas de dinero equivalentes, ¿no? Transformarlas en una equivalencia que me permita, por ejemplo, hacer comparaciones, hacer restas, hacer sumas, hacer todas las operaciones que yo considere convenientes, ¿no? Aparece el concepto de la matemática financiera y de la equivalencia, ¿no? El factor que me permite transformar una suma de dinero en una suma de dinero equivalente es lo que se llama el valor del dinero en el tiempo o tasa de interés. O tasa de descuento también denominamos, ¿no? O tasa de capitalización, ¿no? Depende de cuál sea el proceso de equivalencia que estamos trabajando. Entonces, esa tasa va a tener efectos sobre el dinero, ¿no? Va a tener efectos. Si vamos a llevar las sumas de dinero ubicadas en distintos tiempos al presente para en el presente comparar, ¿no? Ese proceso se llama un proceso de actualización o descuento, ¿no? Por eso hablamos de tasa de descuento, ¿no? Entonces traemos toda la suma de dinero al presente para hacerla comparable con otra suma de dinero presente. Es decir, si yo tengo dos flujos de fondos, un flujo de una tecnología A, un flujo de una tecnología B, un flujo de una tecnología C, y esos flujos me están dando a mí, ¿no?, una inversión y beneficios netos de cada una de las tecnologías a lo largo de N periodos, ¿no?, para poder comparar las tres tecnologías y tomar una decisión, lo primero que tengo que hacer yo es ese proceso de actualización o descuento. Es decir, tengo que transformarla, esa suma de dinero, en sumas de dinero que sean equivalentes para poder compararlas, ¿no? Si yo miro los tres flujos de fondos y tengo que tomar una decisión de cuál es la mejor tecnología desde el punto de vista financiero, y no podría, ¿no? Porque puede ser que una tecnología, por ejemplo, tenga una baja inversión, pero altos costos operativos. O al revés. O al revés. Entonces, para poder compararlas en el presente, yo tengo que descontar todos los flujos de fondos de las tres tecnologías, traer al presente y obtener lo que se llama el valor actualizado neto, ¿no? Cuando yo tengo justamente sumas o flujos de fondos positivos y negativos, ¿no? Si solamente tengo costos, obtendré el valor actualizado de costos, ¿no? Es una suma de dinero presente, ¿no?, que es equivalente a todos los flujos negativos a lo largo del horizonte de vida útil del proyecto. Eso es, conceptualmente. Entonces es una equivalencia. Yo puedo decir entonces que esa suma de dinero presente es equivalente a los flujos que yo tengo del proyecto. Es equivalente, es lo mismo, ¿no? Bueno, teniendo entonces esa suma en el presente a través del proceso del descuento o actualización, ¿no?, a través de ese proceso, ya puedo yo comparar las tres tecnologías, porque ahí sí son comparables. Y usted mirá, ¿puedo usar otro indicador? Sí, puedo calcular, como lo hemos charlado también en alguna oportunidad en la clase de la semana pasada,
puedo comparar sumas de dinero futuras. Es decir, yo puedo llevar todas las sumas de dinero ubicadas en tiempo distinto hacia el futuro, ¿no? Entonces, lo voy a llevar al T10 y voy a comparar el valor futuro, ¿no? O valor capitalizado de fondos, ¿no? Hacia el tiempo T10. Y en el T10 voy a comparar nuevamente las opciones tecnológicas. ¿Puedo transformar todo en una anualidad? Sí, puedo transformar todo en una anualidad y comparar valores anuales. Lo que no puedo hacer es comparar sumas de dinero que están en distintos tiempos. Eso no puedo hacer. Eso es un error, ¿no? Entonces, yo no puedo comparar una suma de dinero presente con una suma de dinero ubicada en el tiempo 7, ¿no? Una suma futura con una suma presente, una anualidad con una suma presente. Esas cosas no puedo hacer, ¿no? Tengo que primero transformar, si estoy haciendo comparaciones, tengo que transformar todas las sumas de dinero en sumas de dinero que sean equivalentes y comparables entre sí, ¿no? Para poder tomar una decisión. Entonces, siempre que ustedes vean un flujo de fondos donde tengo un periodo de inversión y tengo N años, ¿no? Sean positivos, sean negativos o sean flujos netos, ¿no? El primer paso es transformar en una suma de dinero equivalente en el presente, en el futuro, o un equivalente anual, ¿no? Un equivalente anual. No hay mucho más, ¿no? Dentro de ese esquema. Lo que nosotros hemos visto que, y eso también lo vimos en la teoría de la semana pasada, que dentro de esa lógica de comparación, yo tengo flujos, ¿no? Que los voy a descontar, los voy a llevar al futuro, los voy a transformar en una anualidad a los fines o objetos de comparación de alternativas, de opciones de inversión, opciones tecnológicas, opciones de localización, incluso opciones de decisión de invertir, ¿no? La decisión de invertir en A, en B o en C es una decisión que yo la puedo tomar a través de analizar los flujos de fondos y transformar para esa comparación en una equivalencia en el presente, en el futuro o una anualidad. El factor que usamos de transformación es la tasa de descuento. La tasa de descuento es una tasa de referencia que vamos a tomar dentro de los mercados financieros para poder realizar esas operaciones. Entonces, primer paso, no me vayan a observar una suma uniforme periódica, ¿no? De n términos, y como es una suma uniforme, multiplican el n por el valor de la suma uniforme periódica, ¿no? Ese es un error típico que se produce en los parciales. Eso descalifica absolutamente todo el ejercicio, ¿no? Ese tipo de operaciones, directamente olvídense del parcial. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar en sumas de dinero equivalentes, ¿no? Lo que hemos visto nosotros es que hay sumas uniformes, es decir, significa de igual magnitud, ¿no? Es decir, yo veo el flujo de fondo y el flujo se repite. En el año 1, 100.000, en el año 2, 100.000, en el año 3, 100.000 y así sucesivamente. Esos son flujos uniformes. Y periódicos, ¿por qué? Porque se repiten cada cierto periodo. Por convención, nosotros trabajamos con la convención del fin del periodo. Es decir, todos los flujos que se producen en un año, por ejemplo, en el periodo anual, los llevamos al final del periodo. Es como que todo el flujo aparece en forma instantánea en el 31 de diciembre del año que estamos analizando. Esto no es así, esto es convencional. Esto es convencional. ¿Por qué? Porque en los proyectos los flujos de fondos se producen hasta incluso en forma diaria, ¿no? En forma diaria, en forma mensual. Por ejemplo, la componente del circulante que tiene que ver con el pago del salario, ¿no? Normalmente se ajusta a un periodo mensual. Es decir, todos los meses va a haber una salida de dinero
en concepto de pago de los servicios personales que me brindan las personas empleadas dentro del proyecto. No estamos hablando de un circulante, de un costo operativo, ¿no? Circulante porque es un concepto que ustedes manejan de economía, ¿no? Entonces, en algunos casos, la incorporación de materia prima se hace cada 5 meses, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del proceso productivo. En otros de los casos también hay cierta periodicidad. El uso de la energía, ustedes saben que se paga mensualmente, ¿no? Ese pago del servicio, que es otro circulante, también va a aparecer, ¿no? En periodos mensuales. Ahora, cuando yo trabajo con esta convención del fin del periodo, yo voy a plantear que todos esos flujos de fondos mensuales los voy a acumular y los voy a plantear como que aparecen en un instante al final del periodo, al final del año. Eso es convención. Como también es convención el tiempo cero, como también es convención el tiempo T. Son todas convenciones. Entonces, primer proceso, cuando ustedes vean un flujo de fondos, ¿no? Y tengan que tomar una decisión comparando tecnologías, localizaciones, dimensionamientos, opciones o alternativas de inversión, siempre obtener una equivalencia financiera que me permita comparar, ¿no? Todas las opciones que yo tengo, ¿no? Si yo no hago ese paso previo, no puedo realizar las comparaciones. ¿Qué usamos como herramienta transformadora de la suma de dinero en el tiempo? La tasa de interés. La tasa de interés. Entonces, los procesos clásicos o típicos son el descuento y la capitalización. Después vienen las equivalencias derivadas. Ojo, esas equivalencias derivadas se plantean bajo el supuesto de que las sumas son uniformes y periódicas, ¿no? Es decir, yo puedo obtener la suma presente de una anualidad cuando esa, a través de la ecuación que ustedes ya tienen y que la van a tener disponible también en el examen, ¿no? La puedo usar siempre y cuando las sumas de dinero que representen esa anualidad sean uniformes, ¿no? Sean uniformes. Eso se entiende, ¿no? Bueno, eso es todo. No siempre tengo que hacer ese proceso porque es lo que hemos visto en matemática financiera la semana pasada y la anterior. JJ, tenemos una pregunta de Pablo Coronel. Dice, profe, si me preguntan cuál es la opción financieramente más rentable, entonces, dependiendo de los datos que me den en el escenario, comparamos el VAN o el VAC de las opciones. En la vida van a tener que tomar decisiones sobre la base de la información que tienen disponible. Siempre es así, ¿no? No es solamente en el parcial. No es solamente en el parcial. En todos los casos yo tengo que tomar decisiones sobre la base de la información que tengo disponible. Tengo que ya empezar a definir mis propios criterios, ¿no? Yo cuando me enfrento a un escenario complejo, tengo que sacar información de ese escenario, ¿no? En ese escenario va a haber información que es innecesaria, ¿no? Es decir, no me sirve, por lo tanto tengo que tener la capacidad de descartarla cuando esa información no me sirva. Va a haber información insuficiente. También tengo que tener la capacidad frente a escasez de información, de solicitar más información. Eso, chicos, es criterios, ¿no? O sea, ya estamos en 4º año de universidad. Tenemos que empezar a desarrollar nuestros propios criterios. Es decir, che, a ver, tengo esta situación, ¿cómo la resuelvo? ¿Qué información tengo? Esta y esta. ¿Es suficiente para tomar una decisión la información que tengo disponible o no? ¿No? Desde el punto de vista del criterio. Ahí voy, ya voy, mi amor. ¿Quiere un té? ¿O yo busqué té? Bueno, ahí voy enseguida. Ahí voy. Cuando uno está solo con 3 niños, no tienen que estar haciendo de todo un poco. ¿Quiere ir afuera? Entonces, miren el escenario, ¿no? Recomendación, un poco lo que charlábamos la semana pasada en la consulta. Recomendación, lean el escenario.
Lean bien, bien, bien leído el escenario. Bien, ¿no? Definan, si se les plantea un problema de decisión, definan cuál es el objetivo de la decisión. Defínanlo sobre la base de la información que ustedes tienen, ¿no? Sobre la base de la información que ustedes tienen. La mayoría de los escenarios que ustedes tienen, al igual que en economía, son escenarios muy simplificados de cuestiones concretas de la realidad, ¿no? Son proyectos, en su gran mayoría, reales, que han sido simplificados para que ustedes en un tiempo acotado, con toda la información, puedan tomar decisiones, hacer esto, elegir aquello, avanzar por acá, avanzar por allá, ¿no? Chicos, chicas y chiques, esa es la vida profesional, ¿no? Y nuestra responsabilidad es formarlos para la vida profesional, ¿no? Yo escucho a muchos colegas quejándose de la universidad porque la universidad no les enseña a desenvolverse en el medio. Y obviamente que no le estamos enseñando si masticamos la comida, la digerimos y le damos la comida digerida. Obviamente que no lo estamos formando. Entonces, después los culpables somos nosotros. Y lo escuché muchas veces de los colegas afuera, echándole la culpa a la universidad porque la universidad no lo forma para el ejercicio de la profesión. Y les va a pasar a ustedes también cuando salgan y tengan que empezar a tomar decisiones, hacer esto, y van a decir, a mí nunca me han formado para hacer esto, ¿no? Y se tienen que defender a los ponchazos. Y muchas veces equivocándose, ¿no? Bueno, aprovechen este contexto, ¿no? Disfruten del escenario, métanse, analicen, vean, fundamenten, justifiquen, digan yo me meto por acá, me meto por allá, puedo equivocarme a la hora de tomar decisiones, me puedo equivocar obviamente, digamos. Pero yo les recomiendo que se equivoquen acá. Porque cuando se equivocan afuera, ¿no? El medio es lapidario, ¿no? Y obviamente es catastrófico, ¿no? Podemos perder trabajo, podemos perder un montón de cosas. Equivóquense acá, este es el espacio. Este es el espacio para equivocarse. Entonces, bueno, me dicen, ¿no? Che, tenés que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión que tenemos? No, tengo que elegir entre estas tres, ¿cuál es la mejor tecnología? Ah, bien. Y a ver, ¿cuál es la consigna? Utilizar el criterio financiero. Listo. A ver, ¿qué tengo? Si a mí me dicen criterio financiero, automáticamente pienso en qué. ¿En qué estoy pensando cuando me dice usar el criterio financiero? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Nadie dice nada. Flujo de fondos. Flujo de fondos. Flujo de fondos, eso es lo que busco. Entonces, si yo tengo que comparar entre A, B y C, tengo el flujo de fondos de A, el flujo de fondos de B, el flujo de fondos de C. ¿No? No hay mucho más. Veo la información que tengo disponible. Está toda la información, está una parte, no está, ¿no? Y ahí tengo que empezar a decir, che, ¿no? Porque eso también le va a pasar en la vida profesional. ¿No? Dice, che, toma una decisión, ahí están los datos. Y se dan cuenta que faltan datos. ¿Qué, van a tomar igual la decisión? No, le dicen al responsable del área que está por arriba de ustedes, che, no tengo toda la información para tomar una decisión. Necesito esto, necesito esto, necesito aquello, ¿no? A lo sumo me darán la plata para conseguir la información o gestionar, ¿no? O en algunos casos me va a decir, ese es tu problema. Y bueno, tendré que salir a gestionar la información. Bueno, teniendo toda la información, armo los flujos de fondos. Sé que los flujos van a mostrarme sumas uniformes, periódicas, o no uniformes, periódicas, ¿no? Eso me van a mostrar. Entonces, lo que tengo que hacer es transformar en primer lugar en suma de dinero equivalente. En general trabajamos con los valores presentes porque es en el presente que vamos a tomar la decisión, ¿no? Entonces, es muy común cuando uno trabaja un indicador es transformar en sumas de dinero en el presente. Es decir, el BAC o el BAN, ¿no? El valor actualizado neto o el valor actualizado de costos. Es lo más común para los procesos de comparación, ¿no? O análisis. Si
La consigna no me dice, ¿no?, qué criterios tengo que utilizar y me dice, toma una decisión, la que vos consideres la más apropiada. Bueno, me da ciertas libertades, ¿no? Puedo usar el criterio ambiental, el criterio financiero, el criterio social, o todos los criterios juntos, ¿no? O todos los criterios juntos. Es decir, el multicriterio, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la consigna que me estén planteando, ¿no? Si a mí me dicen, che, quiero que la decisión sea estrictamente financiera, bueno, veré. Veré la información, si esa información es relevante, si es significativa, ¿no?, si realmente tengo todos los datos y si hay una coherencia en la información que tengo disponible, ¿no? Y plantear supuestos también, ¿no? También es importante plantear supuestos. Es decir, si pasa esto, este valor representa la información adecuada para tomar una decisión. Si esto no sucede, se me cae, ¿no? ¿Se acuerdan de la economía también que veíamos eso y bastante cuando teníamos que desarrollar procesos valorativos, ¿no? Los distintos métodos indirectos, nosotros hacíamos eso. Si existe la relación de complementariedad entre A y B, el valor del bien privado, puedo decir que es equivalente al valor del bien ambiental que estamos valorando a través de un proceso de valoración indirecta. O sea, las hipótesis o los supuestos que vamos a plantear, lo vamos a tener siempre, ¿no? El supuesto, en algunos casos requiere comprobación, en otros casos son supuestos de la economía que están ahí impuestos y no requieren demostración, ¿no? Son los conocidos dogmas, ¿no? Listo, esto no se discute. Ah, bueno, listo, no discutimos, ¿no? En economía pasa mucho eso, que son supuestos que no requieren demostración o comprobación, ¿no? Es el paradigma. Pero hay muchos supuestos luego que vamos a trabajar en los proyectos de inversión que requieren ser comprobados. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, el criterio de mínimo costo para tomar una decisión, si yo no tengo la información suficiente, tengo que plantear un supuesto de que las tecnologías, las localizaciones que estoy comparando, me van a generar los mismos rendimientos, es decir, voy a tener los mismos beneficios, los mismos ingresos. Si no hay información, yo puedo plantear ese supuesto. Ahora, si a mí me están diciendo que las tecnologías me están generando distintos ingresos, distintos beneficios, el criterio de mínimo costo no puede ser utilizado para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque voy a incurrir en un error. Voy a incurrir en un error. ¿Y por qué? Y porque puede ser que el más barato no sea el que más beneficios genere al emprendimiento o a la sociedad, ¿no? Eso también puede darse. Entonces, empecemos a ablandar nuestras neuronas y empecemos a pensar. Empecemos a pensar, ¿no? Yo quiero que ustedes se enfrenten a los escenarios y lo piensen, ¿no? Son escenarios, honestamente, muy, muy simplificados. No es así la realidad a la que ustedes se van a enfrentar, no es así, es mucho más compleja. Pero por algo hay que empezar. Entonces, vamos desde lo más simple y lo vamos acomplejando hasta que estemos en condiciones de preparados para salir afuera a resolver problemas, ¿no? Que van a ser problemas reales, concretos, no un problema contenido en un ejercicio, ¿no? Entonces, piensen así, ¿no? Enfréntense al problema de decisión que se les plantea y tomen una decisión. En la mayoría de los escenarios está muy explícito, ¿no?, ese contexto de decisión. Y de hecho, cuando nosotros trabajamos en la vida profesional también nos van a venir, nos van a decir, che, ¿dónde pongo el criadero? Che, tengo que aplicar una tecnología en la puna para tratamiento de efluentes. ¿Cuál es la mejor que puedo usar? ¿No? Y desde llevar un camión atmosférico y bajar los residuos a disposición o hasta poner una planta de tratamiento arriba. Bueno, ¿qué es lo que me conviene? ¿No? Puedo usar reactores, pero a temperatura de 40 grados bajo cero, ¿funcionarán las bacterias o no? ¿No? Entonces ahí empiezan, ahí los quiero ver. Ahí los quiero ver haciendo malabares para tomar una decisión, ¿no? Y esto sucedió hace un año atrás.
donde había un grupo de colegas que tenían que hacer una propuesta. Sucedió, ¿no? No le estoy hablando de cosas que no van a suceder. Sucedió. Ahora, si ustedes meten la pata y lo hacen gastar a la empresa un montón de plata, ¿no? Lo van a ver con malos ojos, yo les puedo asegurar, ¿no? Porque a las empresas lo que menos les gusta es poner plata al pedo, ¿no? Al vicio. Eso no les gusta, ¿no? Y si ustedes cometen ese error, y el día de mañana va a ser complicado, ¿no? Y estamos nosotros preparados para eso. Tenemos saneamiento, tenemos proyectos, tenemos herramientas de decisión, ¿no? ¿Cuál es la mejor? ¿No? Capaz que si el efluente es chiquito, lo puedo acumular en algún lugar, juntar, llamar un camión atmosférico, pagar el camión atmosférico y sacármelo fácil, ¿no? Ahora, si el campamento que está arriba es más grande, capaz que me convenga hacer otro tipo de inversiones. Bueno, ahí tengo dos flujos de fondos completamente distintos, ¿no? Entonces tengo que ver cómo viene la mano, cómo funciona eso, ¿no? Adelante. Guadalupe Paz dice, profe, si tengo datos para calcular el ingreso bruto y el VAC, ¿sería más conveniente comparar los ingresos brutos? Bueno, estamos... Sí, de nuevo, ¿no? Siempre ustedes tienen que ver qué información disponen, ¿no? Toda la información. Si el ingreso bruto es una constante, ¿no? Si el ingreso bruto es una constante, y eso ya lo vimos en economía también, ¿no? ¿Qué es lo que podemos comparar? Bueno, si los ingresos en las distintas opciones son los mismos, ¿para qué voy a trabajar con el beneficio actualizado, con el valor actualizado neto? Trabajo con el valor actualizado de costos. De nuevo, es importante que ustedes miren y vayan por un camino más corto, ¿no? Esa es la idea. Vayan por algo que les permita resolver el problema con el menor tiempo posible, porque ustedes se van a enfrentar a un problema de tiempo también, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en equivalencia, yo puedo ir por muchos recovecos, ¿no? Vamos para acá, vamos para allá, calculo esto, calculo... Bueno, tratemos de buscar un procedimiento de cálculo que sea el más concreto, el más rápido posible, ¿no? A veces ni siquiera necesito utilizar herramientas de cálculo. Pensando es suficiente, ¿no? Pensando es suficiente. Entonces, si yo observo que los ingresos son iguales en las distintas opciones que yo tengo y lo único que varía son los costos, y trabajo con el valor actualizado de costos. ¿Por qué voy a trabajar con el valor actualizado neto? Una componente porque tengo que restarla, que tengo que hacer esto, y me puede inducir algún errorcito, ¿no? ¿Para qué? Trabajo con el valor actualizado de costos, suficiente. Entonces, depende mucho de la información que tengo y de las cosas que están disponibles en el escenario, ¿no? Entonces, ahí defino mi estrategia de cómo resolver el problema que se me plantea, ¿no? Hasta en eso es importante definir criterios, ¿no? Por eso yo siempre les insisto, anímense a pensar, anímense a trabajar, anímense también a los textos que tienen disponibles, anímense a leerlos, ¿no? A leerlos, a hojearlos, a ver un índice, a ver qué tiene para darme este autor, ¿no? Meterse en el texto, ir incorporando léxico también, ¿no? A veces la incorporación de vocabulario tiene que ver con la lectura que ustedes hagan, ¿no? Entonces, en la medida que yo leo más, y seguramente vamos a ir incorporando mayor cantidad de léxico específico que nos van a hacer mucho más solventes, ¿no? A la hora de discutir cuestiones de índole ambiental, técnica, financiera, ¿no? Criterio, ¿no? Ahí ustedes definen el criterio. Me voy por acá, me voy por allá. Ojo, que si yo hago un paso más y comparo con el valor actualizado neto, en vez del valor actualizado de los costos, la decisión va a ser la misma, ¿no? No es que si yo utilizo el VAN tomo una decisión, si utilizo el VAC tomo otra decisión. No, cuando
los flujos positivos o ingresos del proyecto son iguales para las distintas opciones y la decisión va a ser la misma usando el BAN o el BAC. Es la misma, ¿no? De igual manera, si yo lo trabajo con valores presentes o valores futuros, las decisiones, si yo comparo equivalencia en el futuro o en el presente, es la misma. No son decisiones distintas. Si utilizo el valor futuro o el valor presente, o el valor anual. No, la decisión va a ser siempre la misma. Si están bien hechos los cálculos, ¿no? Si yo meto la pata al llevar para aquí, para allá, ¿no? A veces los problemas financieros están asociados a procesos de cálculo. Y en esos procesos de cálculo puedo equivocarme. Por eso, siempre el camino más corto es el preferido. Porque tengo menos posibilidades de meter la pata con los cálculos del calculador. Ok. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer una pregunta abriendo el micrófono o ponerla por el chat. Parece que no hay más preguntas, JJ. Bueno, eso está bueno. Está bueno porque significa... En general hemos visto buenos desempeños en los cuestionarios, ¿no? Espero que ese buen desempeño en los cuestionarios refleje también apropiación de conocimientos, ¿no? En la medida que estamos apropiando los conocimientos, es lo mejor. Otra cosa, no se autoengañen, ¿no? No dejen de pensar haciendo nuestro cerebro más perezoso y apoyándome en mi compañero que sabe un poco más y que me resuelve el problema. Cuando ustedes estén en la vida del ejercicio profesional, me puedo apoyar, obviamente, en gente. Pero cada vez que uno busca un apoyo, la gente te va a mirar así, te va a decir, che, a vos te están pagando. Yo no te voy a dar una mano. A vos te están pagando un buen sueldo en una minera. Resolvelo vos el problema, ¿no? Y esto se lo digo porque es parte de mi experiencia personal, ¿no? Entonces, en la universidad somos todos compañeros, pero después, si Fabiana está ganando 200.000 pesos en una minera y me llama a mí para que yo le resuelva un problema que tiene que resolver ella, y yo le voy a decir, mirá, Fabiana, a vos te pagan 200.000 pesos, resolvelo vos, o si no, pagame, ¿no? O si no, pagame, porque es así, digamos, ¿no? Tampoco sean tan cómodos, ¿no? O sea, traten de salir de su área de confort, traten de salir un poquito, ¿no? La pandemia nos sacó a nosotros como docentes universitarios nuestra área de confort, pero no por eso nos hemos quedado de brazos cruzados, ¿no? Hemos salido y hemos tomado el desafío. A ustedes también la pandemia lo ha sacado de muchas situaciones de confort. Y aún así han salido airosos de esta experiencia. Bueno, hagamos el esfuerzo, ¿no? Hagamos el esfuerzo. Si no se entiende, nosotros tratamos de responder en los foros de consulta. Si la consulta que le respondemos no se entiende, vuelvan a insistir, ¿no? Hemos tenido casos de algunos que han insistido y nosotros les seguíamos explicando. No sé si al final vieron la luz, ¿no?, al final del camino, capaz que no. Recuerden que nosotros como profesionales universitarios tenemos una fuente inagotable, ¿no?, que son los libros, que son los documentos técnicos, que son los papers, ¿no? Es una fuente de conocimiento, una fuente de información, ¿no? También yo puedo resolver estas cuestiones conceptuales recurriendo a las fuentes, ¿no? Esto que yo les digo, la pueden encontrar ustedes en todos los textos, en todos los textos. Después, bueno, la experiencia la irán haciendo ustedes a medida que pasa el tiempo y van a ir profundizando, ¿no? ¿Ya no hay más? No hay más consultas, JJ, en el chat. Excelente. Entonces,
El próximo viernes, recuerden ustedes que va a haber un paso a paso de Ileana. No es un paso a paso, JJ. Ah, no es un paso, perdón. No peleé ya. No es un paso a paso. No, es una guía orientativa. La semana que viene, que va a ser semana de examen, va a haber recuperación de los coloquios obligatorios hasta el día miércoles, y el día jueves y viernes vamos a habilitar para que ustedes hagan una autocorrección, ¿no? Recuerden que solamente van a recuperar aquellos que desaprobaron o aquellos que quieran mejorar. Supónganse que ustedes han aprobado con 6 y quieren mejorar el rendimiento, pueden también participar en el recuperatorio de los coloquios para levantar el puntaje, ¿no? Todo eso, digamos, redunda en una mejora en el desempeño dentro del análisis multicriterio que nosotros les proponemos. Entonces, vayan también jugando estratégicamente, ¿no? La semana que viene, entonces, hasta el miércoles van a estar habilitados para el recuperatorio, y jueves y viernes van a estar habilitados para la autocorrección, es decir, entrar y chequear dónde me equivoqué. El día sábado va a ser el examen parcial, donde a la mañana les vamos a suministrar el escenario para que lo vayan analizando, y se va a abrir el cuestionario en una hora a la tarde y va a estar abierto por un cierto tiempo. En ese tiempo ustedes tienen que desarrollar la experiencia, ¿no? Que es símil cuestionarios, va a haber múltiples choice, ¿no? Y tienen que desarrollar en ese tiempo el cuestionario total, ¿no? Para trabajar tranquilos en su casa. Sí. Disculpa. Julieta Quiquinto dice si van a habilitar los coloquios opcionales también la otra semana. Sí, puede ser. Nos interesa más lo obligatorio. Pero bueno, pueden habilitarse también los optativos. En general, digamos, todos los cuestionarios son muy parecidos, digamos, ¿no? Los escenarios tienen una cierta lógica interna, digamos. Entonces, los cálculos de equivalencia son los cálculos que ustedes tienen, los multicriterios, los criterios, los unicriterios, el enfoque de marco lógico, ¿no? Le ponemos el escenario para que ustedes armen un arbolito sobre la base de la información que tienen ahí disponible, ¿no? Entonces, ahí les preguntamos cuál es la meta, cuáles son, ¿no? Ese tipo de cosas. O que nos definan cuál es un supuesto que ustedes plantearían considerando el escenario que tienen, ¿no? No hay mucho más, digamos, ustedes tienen, todas las experiencias las tienen, ¿no? El último cuestionario de esta semana es un cuestionario que fue parcial el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, tienen de todo, digamos, ¿no? Entonces, háganlo a la conciencia. Yo de eso siempre les insisto, no busquen el camino corto que se lo resuelva un compañero, ¿no? Eso, discútanlo con un compañero, me parece excelente. Debatir, discutir, decir yo lo haría así, yo lo haría así, yo creo que viene por acá, eso está muy bien, ¿no? Porque eso alimenta y despierta, digamos, el espíritu colaborativo para resolver los ejercicios. Pero hagan sus aportes también, ¿no? No sean cómodos, no se sienten a esperar que otro les resuelva y que otros piensen por ustedes, ¿no? Eso no, porque no los ayuda, ¿no? No los ayuda a ustedes. Se están autoengañando, ¿no? Están autoengañándose que están formándose como ingenieros y en realidad son copiadores compulsivos, digamos, ¿no? Eso no los va a, en serio que no los va a ayudar. Bueno, si no hay más por hoy, nos vemos el viernes en la consulta y en las consultas también diarias que ustedes pueden dejar en el aula virtual, en el foro de consultas. No se olviden de participar de los ensayos, no se olviden de participar de los foros de debate.
¿no? El foro de debate tiene esta idea de que uno puede contrastar con otro compañero o plantear sobre un tema que le proponemos un debate, ¿no? De discusión. La semana que viene le vamos a plantear un debate abierto, ¿no? Es decir, cualquiera puede iniciar un debate y discutir sobre lo que ustedes consideren pertinente o útil. Y debatir y discutir entre ustedes. Y vamos a continuar con los ensayos, ¿no? Hay un total de 12 ensayos, 12 foros de consulta, 12 foros de debate. Va a haber varios cuestionarios obligatorios y 3 parciales, ¿no? 3 parciales. Si trabajamos bien, podemos llegar a buenos resultados el día de mañana. Si no, bueno, la idea es justamente que ustedes puedan expresarse y plantear cuáles son sus dudas, ¿no? Pero bueno, estamos contentos porque no hay dudas. Las dudas capaz que surgen. Sé que se entendió todo. Capaz que las dudas surgen en el parcial. Suele suceder. Bueno, chiques, a seguir estudiando. Recomendación, no se descuiden con los textos de lectura. Lean, ¿no? Hay algunos que capaz que no lo entienden, pero vayan ablandando un poco la lectura. Estamos incorporando de repente un léxico no nuevo, porque ya lo hemos tenido en economía, pero hay un léxico específico de proyectos que tenemos que ir incorporando, ¿no? No se olviden de economía, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo economía aplicada, ¿no? Entonces, si no tengo solidez en mi formación en la materia de economía ambiental, y vamos a tener dificultades en entender algunas cosas en esta materia. No se descuiden del proyecto que están formulando. Ayer, conversando con las colegas, nos preocupa mucho las dificultades que tienen para pensar, ¿no? Un problema, para pensar una solución, para pensar una estrategia, para pensar un proyecto, ¿no? Nos preocupa. Pero bueno, vamos a intentar en los sucesivos talleres ir mejorando ese tipo de cosas, ¿no? A mí sí me preocupó porque creo que todavía no entendemos qué es un proyecto de inversión, por lo que yo vi de las presentaciones de ayer en el taller. Pero bueno, la idea es que entre todos vayamos solucionándolo. Vayamos solucionándolo. Y entre todos podamos llegar a fin del cursado sabiendo que es un proyecto y sabiendo qué significa formularlo y sabiendo qué significa evaluarlo, ¿no? Esas cosas por lo menos queremos que queden claras. Bueno, chicos, bueno, chiques, adiós a todos y todas. Adiós. A estudiar. Okay. A estudiar. Vos, Ileana, sos la anfitriona, así que si querés podés... Bueno, ahí cierro. Ya les subo la grabación. Bye. Que tengan lindo día. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.